Poniendo el Evangelio en práctica. Un programa para aprender a amar a Dios sin miedo, con el Padre Manuel Villalobos. Esta homilía llega a ustedes gracias a los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Muy buenos días, tardes, noches. Sea cual sea el tiempo en que usted nos escuche, les mandamos un saludo muy cordial. Soy Manuel Villalobos Mendoza, encargado de la Pastoral Bíblica Claretiana. Recuerden ustedes que este programa, como los cursos, como el diplomado que hemos comenzado, es gracias a la generosidad de la provincia de los claretianos de Estados Unidos y Canadá. Y como cada vez es un placer, es una verdadera alegría compartir con ustedes la palabra de Dios, palabra que se encarna en la raíz de la vida, en los problemas cotidianos. Uno pensaría que la palabra es sagrada, que no podemos abrirla, que tenemos que esconderla, ponerle llave. No, la palabra es sagrada porque nos interpela, nos invita a tener una actitud de mucho cuidado contra la riqueza hoy en día, ¿verdad? Bueno, este evangelio es para el día, déjenme les digo, para el día 3 de agosto. Vamos a pedir a Dios que abra nuestra mente, nuestro corazón, para que nos quite los problemas, los deseos de la codicia, de la avaricia, de todo esto que puede separarnos del amor de Dios. Dios Padre bueno, tú cuidas de nosotros, tú nos das el pan de cada día, tú nos proteges, tú nos perdonas nuestras deudas, tú nos invitas a reconciliarnos con todo mundo, a reconocerte que tú eres bueno. Te pedimos que nos des un corazón limpio, puro, que no albergue deseos de codicia, de querer tener y tener y tener. Te pedimos que nuestro corazón esté siempre abierto para recibirte a ti, para compartir lo que tú generosamente nos das con la gente necesitada. No permitas que nos separemos de tu amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio está tomado de Lucas, del capítulo 12, versículo 13 al 21. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo a la gente: tengan mucho cuidado de toda clase de codicia, pues aunque uno tenga mucho, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mis posesiones. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa la riqueza para sí y no es rico ante Dios. Palabra de Dios. Dejamos un momento para que esta palabra se haga vida en nuestro corazón y nos invite a pensar: ¿cuál es mi relación con la riqueza?
¿Cuál es mi relación con los bienes económicos? ¿Me preocupo el no tener o el tener de más? ¿O mi corazón está abierto a descubrir al Dios que cuida, al Dios que provee, al Padre que es nuestro y que nos da el pan de cada día? Esta va a ser la invitación que hoy vamos a tratar de ir descubriendo. Primeramente, lo que debemos de tener en cuenta, acuérdense, la semana pasada hablábamos de la oración del Padre, del Padre que provee, del Padre nuestro, de pidan y se les dará, porque el Padre es bueno. Y nos ponía la imagen de que si el Padre, o más bien si el Hijo le pide al Padre un pan, no le va a dar la piedra, o si le pide un huevo, no le va a dar el escorpión, o si le pide pescado, no le va a dar la víbora, porque Dios sabe que hay bondad en el ser humano. Con mayor razón el Padre es bueno, el Padre da. Por eso, como el Padre da, los dos temas importantes es: no debe de la gente estar preocupada por el qué comer, por el qué vestir. Hace 3 semanas comentábamos a Marta, la preocupación, no se puede afanar el ser humano, no puede perder de vista al Dios que cuida, al Dios que provee, al Dios que da el pan. Segundo, el ser humano no está destinado para almacenar. Está invitado para el compartir, así como Dios nos perdona la deuda, nosotros tenemos que perdonar deuda, dar. Dicen que decía el padre Hurtado, los de Chile me pueden corregir, el padre Hurtado era un jesuita, un santo, que muy comprometido con la justicia social, y decía en sus dichos: hay que dar hasta que duela, no de lo que te sobra, como diría Jesús, que te duela realmente para decir: me quedo otra vez sin nada, porque Dios va a cuidar de mí, va a protegerme. Bueno, entonces es en ese contexto que Lucas introduce primeramente este episodio de los dos hermanos que tienen problemas en la bendita herencia. Las malditas herencias, esas herencias están malditas porque dividen familia, dividen hermanos. Qué triste que una piedra, un ladrillo te divida, que si la casa es mía, que si a mí me la dejaron, que si la pasada era mía, que si el terreno era mío. Dios mío, qué mezquinidad. Por eso Jesús no quiere meterse en esos chismes de andar repartiendo herencias. Si ustedes tienen una buena herencia, no olviden a la Iglesia Católica. En su testamento, eso dice la propaganda católica, ¿verdad? Yo siempre digo, yo creo que cuando la gente reconoce el bien que uno hace, la gente generosamente puede dar, si le nace del corazón, para que el ministerio continúe. Y si no, hermanitos, hermanas, gástense el dinero. Con hombre, no mantengan holgazanes a esos. Hay gente parásita que está esperando que le llegue el dinero, que esperando a que se muera el papá y la mamá. No den el dinero hasta que ya Dios los llame, o estipulen, hagan cláusulas. Miren, Jesús no se metió a repartir, a andar dando consejos, y aquí ya le sale a uno el jurista que lleva adentro, ¿verdad? No, esto es solamente lo que yo haría si tuviera ese problema de la herencia, pero como no la tengo, bueno. Entonces Jesús no se quiere meter a ser intermediario de herencias. Ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces esta parábola, al igual que la amonestación o la advertencia que Jesús hace para su comunidad, vienen exclusivamente de Lucas, de su fuente original. No tenemos esta parábola, por ejemplo, en Marcos, no la tenemos en Mateo, pero parece que había
una tradición oral que conservaba una especie de parábola, probablemente que venga de Jesús histórico, porque también una versión de esta parábola la podemos encontrar en el Evangelio de Tomás, en el Evangelio apócrifo de Tomás. Muchas personas creen que este evangelio es más antiguo incluso que los canónicos, ¿verdad? Y en este evangelio no están bien desarrollados los temas, solamente son como dichos que dice Jesús. Bueno, entre esos dichos, Jesús dice algo semejante así. Había un hombre rico que tenía mucho dinero. Un día se dijo, voy a usar mi dinero para sembrar y cosechar, para plantar y llenar mis graneros de provisiones, de modo que no me falte nada. Eso es lo que pensaba el rico en su corazón, pero resulta que en aquella misma noche se murió. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vean cómo es muy parecida hay algunas discrepancias, algunos contrastes con la parábola de Jesús. Esta parábola que les acabo de leer se encuentra en el Evangelio copto de Tomás. Pero está el tema de la riqueza, del almacenar, de la cosecha abundante, y está el tema también de estar diciéndose qué voy a hacer, ya tengo grano para mucho tiempo, ya sé lo que voy a hacer. Y lamentablemente aquí no interviene Dios, aquí interviene la muerte. Justamente la muerte es en lo que la muerte acaba con todo. Y ya cuando uno está muerto, pues para allá no vas a necesitar tu dinero, ni tus zapatitos nuevos, ni tu ropa. Nada necesitas para allá. Dice el Joaquín Sabina, el cantor famoso, bello, poeta, dice, la muerte no acepta propina, ¿no? Se va uno como vino. Entonces, el evangelio, como les decía, hoy se vuelve a hacer vida, y de una manera muy, muy, muy particular. Entonces, y lo que está reprochando Lucas o Jesús es el acumular, el amasar cuantiosas fortunas solamente para vivir de una manera frívola, de una manera vacía, despreocupado de lo que la otra persona sufra o no tenga ni para comer. Eso es lo que se condena. Entonces, y bueno, al final por eso viene la muerte como para cobrarle cuenta, para decir, tú pensabas que tenías control de todo, de tu dinero, de tus graneros, de tus cosechas. Mira, aquí te espero, aquí estoy. Y entonces esto es como la sentencia, y de estas enseñanzas que eran muy común en el siglo I, a Jesús le ayudan para alentar a su comunidad a decir, tengan cuidado por favor de acumular, tengan cuidado por favor de la cosecha, tengan cuidado ustedes de no hacer de el dinero otra divinidad. Y lo más importante, en la parábola, el rico es un terrateniente, pero se convierte en el símbolo de cualquier ser humano seducido por toda fortuna de avaricia. Véanlo en 12:15, ¿verdad? Y en ese deseo, ahí podemos entrar todo mundo, es el deseo de querer tener. Aquí en Estados Unidos, bueno, yo lo he visto aquí, literalmente lo he visto aquí, de gente que se sepulta, se entierra en tanto mugrero que van cosechando, que van comprando, hasta que ya no pueden, la verdad, ya la casa ya no puede, ya no da para más. Hay un caminito por allí donde parecen como una madriguera. ¿Y qué compran? Puro mugrero, Dios mío, esta es una enfermedad tremenda.
no solamente una enfermedad psicológica, es una enfermedad teológica. Porque tú no puedes sepultarte en tus ganancias, en tus cosechas, mientras la gente tiene hambre, mientras la gente se está muriendo literalmente de que le llegue algo de lo que tú tienes almacenado, que no te vas a cansar a comer. Y claro, a lo mejor ustedes me pueden decir que soy muy, muy inocente, o que vi una utopía que no va a suceder. Y estas son las frases bastante fuertes de Jesús. Son frases muy que calan, de verdad, que interpelan. Regularmente uno está acostumbrado a escuchar a Jesús lleno de compasión, de ternura. Pero las frases, la parábola en sí es muy fuerte. Entonces, por un lado tenemos al joven, a este terrateniente rico, que tiene la gran cosecha, y por otro lado tenemos a Dios que se opone. Por un lado tenemos a Dios y que se opone al necio. Eso se compone Dios que da, Dios Padre que provee, que cuida. Y tenemos al necio que piensa que por tener él va a tener vida para muchos años. Y esto va a traer a la memoria el Salmo 14:1, donde dice el necio en su corazón: no hay Dios, no hay Dios. Y viven toda su vida sin contar con Dios. Han aniquilado a Dios. Dios es su enemigo. Entonces Dios no es el Dios que cuida, el Dios que provee. Hay que negarlo para que yo me haga mi propio Dios, para que yo sea un pequeño Dios, Diosito con la letra D en miniatura. Y entonces esta parábola va a venir a condenar esa actitud y viene a reorientar a la comunidad a tener cuidado en herencias, en avaricia, porque cuando la gente no tiene temor de Dios, se convierte en una persona necia que hizo su Dios de la riqueza. Recuerden lo que dice el libro de Proverbios 1:7, 9, 10. El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Y a eso la comunidad está llamada, a tener temor de Dios, a ver cómo conducirse en relación con el vecino necesitado, con el migrante, con los que están en la calle, que a uno se les parte el alma. Y yo no estoy dando así una visión general ahorita de lo primero que se me viene a la mente al leer esta parábola. Uno pensaría de que Dios es injusto. ¿Cómo es posible que esta persona trabajó? Y bueno, vamos a darle el privilegio de la duda, que no le robó a nadie. Trabajó, tuvo una buena temporal, una buena cosecha. ¿Cómo es posible que Dios intervenga? Parece que el proceder de Dios es injusto al reclamar la vida del rico, precisamente en el momento en que ya lo tiene todo, que ya tiene solucionado todo. Dios no tiene la culpa de que el rico, de que el necio haya aniquilado a Dios. La muerte le viene a consecuencia de no vivir como hijo del Dios Padre que provee. Dios no tiene la culpa de que este rico necio, y por eso le sea más fácil al camello entrar por el ojo de una aguja a que este rico necio entre en el reino de Dios. Lucas 18:25. Dios no le cierra la puerta a este rico terrateniente se la cerró él mismo, más bien le cerró la puerta a Dios, porque no se comporta como el Dios Padre, el Dios que provee, el Dios que cuida, el Dios que da. Entonces, esta es la suerte del rico. El rico se condena no por su riqueza. Los ricos se condenan por hacer de su riqueza un Dios.
Dios no quiere que la gente viva en la miseria. Dios quiere que la gente viva bien. El pobre no se salva por ser pobre. El pobre se salva, al igual que el rico, por la opción que tengan uno, por no almacenar, por no quitarle al pobre, y el otro, por no ser un dependiente del sistema, por salir adelante, por luchar y confiar en el Dios que cuida. En confiar en el Dios que es el que da la lluvia. Dios bendice a la tierra. Y estas enseñanzas las encontramos también en los filósofos romanos, entre Séneca, que denuncia en las cartas que él escribía a Lucilio. Él siempre le invitaba a Lucilio, a este pupilo que él tenía, le invitaba a cómo ser una persona mesurada en sus bienes, en el comer, en el hablar. Séneca, un filósofo romano del siglo I. Y también tenemos en alguno de los escritos, fíjense lo que dice: ¡ay de vosotros, estafadores, que acumulan metales preciosos y dicen: ya somos inmensamente ricos y hemos logrado todas nuestras ambiciones! Ahora hacer lo que nos dé la gana, porque tenemos suficiente dinero y toda clase de provisiones y un ejército de criados a nuestro servicio. Su vida se escapará como el agua, porque su riqueza no podrá durar mucho. En un momento se encontrarán con las manos vacías, porque todo lo que han ganado está pervertido. Serán reos de una espantosa maldición. Fíjense lo que decían los filósofos romanos del siglo I. Parece ser que toda riqueza, toda herencia tiene al final una maldición o tiene un llanto, un lamento de alguien. Tiene algo que Jesús no permite que vean la presencia de Dios en la riqueza. No ven la riqueza como una bendición, sino la ven como el esfuerzo mismo. Entonces, por eso, volviendo un poquito a lo que da hincapié a la lectura de la parábola, la relación entre este joven que reconoce a Jesús como maestro, que se acerca a él y que le dice: dile a mi hermano que comparta la herencia. Según las herencias están codificadas en el libro del Pentateuco. Ahí está estipulado lo que hay que hacer, que no hacer en cuestión de herencias. Ustedes pueden ir a Deuteronomio 21, 15, 17, Números 27, 1 al 11 y Números 36, 7 al 9. Y la práctica era, cuando había problemas en cuestiones de herencia, parece ser que siempre ha habido, ir ante un rabino, ante un experto en la ley. Muy probablemente por eso se acerque a Jesús, porque sabe que es experto, porque es maestro y es experto Jesús, ¿verdad? En vivir en su ley, en su manera. Entonces, hay muchos tratados de cómo ser repartidos los bienes, especialmente si eran dos hermanos. No se dan detalles precisos sobre los términos de la confrontación. Solamente parece que es a causa de una herencia. ¿Sería que el hermano mayor no estaba dispuesto a que el pequeño recibiera la parte que le correspondía, como en Lucas 15, 12? ¿O es que se inclinaba más bien por mantener la herencia en común? Porque esta era la otra versión. Mantenemos la herencia en común, así los bienes no se dividen. Pero siempre habrá personas que, yo conozco en mi rancho, personas que mantenían los bienes en común. Se murió el papá que les ayudaba a mantener los bienes en común.
Y ya después, los pleitos de los dos hermanos que eran el ejemplo del rancho, que siempre andaban juntos, que trabajaban juntos, que cosechaban juntos, que compartían la cosecha juntos, ahora ya ni se hablan. Y qué triste, 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 cuando las herencias comunes se dividen. Siempre alguien llora. Siempre la alegría de uno va a ser la tristeza del otro. Y por eso Jesús le dice: amigo, a mí no me metas en sus chismes. La verdad que yo no quiero ser árbitro ni juez. Yo vengo aquí a hablarles del Dios que provee, del Dios que cuida. Pero eso les da a Jesús, le da el motivo para contar la parábola. Cuídense de toda avaricia. Toda avaricia. Cuídense de la avaricia, de la pleonexia, que se llama en griego, o de codicia. Y esto tenemos que verlo en un contexto como enfermedad. Una persona que nunca se llena. Mi madre decía: no tienes llenadero. Cuando no estabas conforme con lo que ella te daba. No tienes un saquito roto. En otras palabras, el valor de estar contento con lo que tenemos, en ver a Dios en ello. Tampoco estamos invitando al pasivismo de decir: ay, bueno, soy codependiente, porque lo que Dios me tenga para mí, que me caiga del cielo. No. En otras palabras, esfuérzate por vivir bien, sabiendo que Dios te va a ayudar, que Dios te va a bendecir. Y aprende a vivir con esas bendiciones. Y no estés tratando de tener, porque se te va a ir la vida. Y esto lo predico más bien para la gente que me escucha de Estados Unidos. Porque aquí hay una enfermedad seria. Y no se jubilan, porque quieren que el cheque les llegue más grande. Ay, es que me van a dar 1,500, pero si trabajo otros 3 años me va a llegar de 2,000. Y si les doy otros 3, me va a llegar de 2,500. Y ¿saben lo que llega? La muerte les llega. El tanque de oxígeno les llega. Allá ya andan después con la enfermedad, que no pueden respirar y ya quieren: padre, ¿puedo ir a sus viajes? Le dijo: no, ya no puedes ir conmigo a los viajes. Cargando el tanque de oxígeno, no. Podías ir con mis viajes 10 años antes. Pero querías trabajar. Y ahora ya no tienes todo, pero no lo puedes disfrutar. Ay, qué ironía, de verdad, qué ironía. Bueno, esto le da ocasión a Jesús para decir: tengan cuidado con la pleonexia, con la codicia, con la avaricia. Y esto no es propio solamente de Jesús. Este problema aparece en Romanos 1:29, 2 Corintios 9:5, Colosenses 3:5, Efesios 4:9, 5:3, 2 de Pedro 2:3-14, en la carta de Santiago, ¿verdad? Parece que el problema de las primeras comunidades que tuvieron que vencer siempre fue el de la codicia, el de la avaricia. Porque la vida no depende de los bienes. Aunque tengas mucho, la vida no depende de tu trabajo personal. La plenitud de vida no se puede medir por la cantidad de posesiones, aunque sea el fruto lógico de un arduo trabajo personal. No puede la gente decir: yo soy importante porque tengo. No. Todos y todas, tengas o no tengas, son hijos de Dios. Aunque tengas mucho, eres hijo de Dios. Y entonces, para iluminar el cuidado que la gente debe de tener acerca de la riqueza, Jesús nos enseña esta parábola. Y en esta parábola, ¿qué está mal? Fíjense cómo comienza, primeramente comenzando. Un hombre rico no tiene nombre.
como que ya desde allí lo está castigando, ¿verdad? Porque los ricos regularmente tienen nombre, son dueños de fincas. Pero en cambio aquí el rico puede representar a todos los ricos con que Lucas se encuentra, porque este evangelio en particular tiene gran preocupación acerca de la riqueza y de la pobreza. La hipótesis es que Lucas escribe su evangelio para una gente que vive en la ciudad, donde hay algunos ricos y mucha gente pobre. Entonces, para esto Lucas le ayuda a educar a su gente, a decir: tengan ustedes cuidado, no sea que se les vaya la vida en almacenar. Hermano, hermana que me escuchas, ¿qué actitud tienes tú? No digo con tu riqueza, porque a lo mejor económicamente no tienes dinero. Lo que te invito a pensar es: ¿qué actitud tienes con lo económico? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu corazón? ¿Te crees que por tener esto un poquito a lo mejor te hace más importante del que no tiene? Yo creo que tenemos que tener una actitud de dependencia de Dios, de decir: tengo porque Dios es bueno, porque Dios me ha dado, porque Dios me ha bendecido, porque Dios me ha visto con favor. Al que tenía hambre le ha dado qué comer, porque es el Dios que cuida. Pero al arrogante y prepotente que ya se había hecho su Dios, lo despide vacío. Acuérdense que este es el tema de la Magnífica de María, nuestra Madre, que viene con este canto de liberación. Dios que se solidariza con el que no tiene, con el pobre, con el que confía solamente en la misericordia de Dios. Bueno, entonces esto es lo que está detrás de este evangelio. Un hombre rico que parece ser que no tienen muy buena connotación en el evangelio de Lucas. ¿Se acuerdan también el rico Epulón, que banqueteaba espléndidamente, que se vestía de púrpura? Y enfrente estaba Lázaro, que se vestía de las llagas y de las mordidas que le daban los perros salvajes, porque parece ser que lo confundían con comidita para animal. Lázaro era un desperdicio de la sociedad de los ricos de aquella época. Tenemos tantos Lázaros. Y entonces Jesús le cuenta la parábola para tener cuidado, para esos que han hecho de su riqueza, ya les dije, del ojo de la aguja, la viuda pobre, cuando Jesús está denunciando también el templo, donde está el cepillo de la alcancía, donde llega todo el dinero, y llega los grandes ruidos que hacen el dinero, ¿verdad? Entre más suene, mucho más dinero, y entonces despierta la curiosidad de la persona que está en el templo. ¡Ay, quién llegó! ¿Cómo echó de dinero en el templo de Jerusalén? Esa era la función, de que sonara. Dice el dicho en Barcelona, que Barcelona es bona si la bolsa sona. Barcelona es buena si suena la bolsa, si hay dinero. Y si no es buena, y si no suena, pues no es tan buena. Bueno, con esa actitud, Jesús compara el dinero que suena con la monedita que echó aquella pobre viuda. Eso es material propio de Lucas, porque recuerden que Lucas solamente tiene gran preocupación por la actitud que debe de tener el seguidor de Jesús y el dinero. Entonces la monedita de la viuda, ¡pum!, ahí quedó.
Pero sin embargo a Jesús dice, esa viuda vive con los valores del reino. Y eso es lo que Jesús quiere que toda la gente aprenda. Pobre, rico, cualquier tipo de persona, vivir con los valores del reino. Y ahora en relación a la economía, vivir confiado en que Dios cuida, en que Dios bendice y en que Dios está detrás de la cosecha abundante. Entonces, este hombre que construyó la casa, esta parábola es para que todo mundo le entienda. El hombre rico entonces es un agricultor y se da en el marco de la Palestina contemporánea. Dio abundante cosecha. Es aquí donde el necio puede pensar que la abundancia, que la tierra, que la ganancia, que la semilla es fruto del trabajo de él. En cambio, la persona que vive de acuerdo a los valores de Jesús, que es sensato, que sabe reconocer la presencia de Dios, que fue propicio Dios para enviar la lluvia, para bendecir la tierra, para trabajarla. Entonces va desde allí a decir, no es que mi trabajo ha logrado hacer todo esto, es mi trabajo ayudó, pero Dios me fue propicio. La bendición me viene porque Dios me ha visto con amor, me ha enviado la lluvia, ha cuidado de mí. Dios, como una persona campesina que se pone a cuidar la tierra, que abre el surco, van a decir los salmos. Tú envías tu lluvia y todo cambia. Tu llovizna los deja mullidos. Tú anivelas o emparejas la tierra, deshaces los terrones, preparas el surco. La sequía del Señor va llena de agua. Todos estos salmos tan preciosos del campo es para decir es que Dios, la bendición de Dios se ha dado en mandar lluvia, en preparar la tierra, en hacer el surco, en sembrar la semilla, en enviarle el sol, en enviarle la brisa. Todo ha colaborado para que el ser humano no muera, no tenga que emigrar, no tenga que ir a buscar la vida fuera de su tierra, de su cultura, dejando a su familia. Dios es infinitamente bueno. Y dicen todos los salmos, tú preparas todas esas cosas y al final del día, como un campesino, cuando vas a recoger tu cosecha, invitas a toda tu creación a gozar de la mesa de la abundancia. Tristemente descubres que los seres humanos nos han dividido las herencias. Hemos puesto frontera para separar al rico del pobre, al que tiene del que no tiene, al que es don, al que es donadie, al uno y al ninguno. Entonces ha entrado la avaricia, la soberbia, ha entrado la codicia que nos ha deshumanizado y que nos ha hecho ser insensibles a la necesidad de la otra persona. Y por eso dice este hombre rico, comenzó a pensar en sí. Eso es una manera muy, para el mundo semita, para el mundo del siglo I, este pensamiento era diabólico, era perverso, porque no se tenía una personalidad individualista. Todavía no nacía el cogito ergo sum de Descartes, pienso, luego existo. No, ellos son primero somos, luego soy. Somos en conjunto, en comunidad, pero no separados. Por eso una persona que piensa así o que agarra su herencia
Espérense a que vayamos con el hijo menor que agarró sus haberes, que le dieron su herencia y que se fue a un lugar lejos, sombrío, lejos de la presencia de Dios, lejos de la bendición. Le viene hambre, le viene maldición, le viene todo tipo de calamidad. Bueno, por eso ya desde aquí una persona que empieza a pensar solo para sí, solo para su estómago, hace una teología del vientre, diría Pablo. Ustedes no están comiendo la cena del Señor. Su comida es la comida del estómago, del vientre, del demonio, porque no piensan en el que no tiene que comer. Y aquí de verdad que es una fuerte llamada de atención para decir cómo estoy viviendo yo mi relación con Dios, en relación al pobre, al que no tiene que comer. ¿Qué voy a hacer? O sea, aniquiló totalmente a Dios. Va a construir otros graneros más grandes, una bodega más grande, para que quepan, fíjense, no solamente el grano. En el original, en el griego, es para que quepa todo el trigo y mis bienes. Mis bienes que pueden ser los bienes de otros tipos de semillas o los bienes que Él guarda como algo precioso, que meta todos mis productos y mis bienes, mis provisiones. Entonces, la mención de las demás provisiones no solo implica una referencia a otra clase de productos distintos de los meramente agrícolas, sino que además hace posible la aplicación del significado de la parábola a otras personas, cuyo enriquecimiento puede provenir de otra clase de empresas. Toda la gente, no solamente el campesino, el terrateniente, el que presta dinero a usura, toda la gente, los que cobran el impuesto en tiempo de Jesús, los que explotan, los que venden, como dirían los profetas, al pobre por un par de sandalias, que están pensando cuándo terminará la luna llena para hacer su fiesta, su negocio, para alterar la balanza. Ay, qué bueno que eso ya se terminó, ¿verdad? Qué bueno que ahora sí ya todo el mundo vive en paz, en buena... Entonces parece ser que esta es una fuerte amonestación para toda esta gente que no tiene llenadera y que su dinero no es bien habido. Muy probablemente toda riqueza en el siglo I siempre tiene una injusticia. Alguien se quedó sin tierra, alguien se quedó sin el pan que le correspondía, alguien se quedó sin la bendición. Fíjense el dicho que tenían: del cielo cayeron 10 bendiciones y Roma se quedó con 9 bendiciones y el resto del mundo vive con una bendición, porque todos los recursos van para Roma. Roma controla toda la economía, Roma almacena. Lean el capítulo 18 del libro del Apocalipsis. Cuando caiga la Babilonia, la verdadera Babilonia, que es el comercio, entonces se van a lamentar los que con ella se enriquecieron. ¿A quién le está haciendo? Al imperio. Cuando caiga la bolsa de valores, que Dios nos guarde confesados, porque van a ser los pobres, vamos a ser los pobres los que siempre vamos a estar sufriendo. Cuando cayó la bolsa de valores, créanme que a los ricos les va muy bien. Los negocios que este hombre está haciendo acá, que no puedo mencionar su nombre, solamente sepan que estoy donde tiene el trono Satanás. Y los negocios, las políticas que está haciendo es para que los cuantos ricos sigan almacenando, sigan teniendo. Y la inmensa mayoría de la gente viva en la miseria. Entonces esta es una fuerte amonestación. Y lo peor de todo, que comienza a hablar para sí: alégrate, goza, date a la buena vida. Hasta que dice, bueno, no necesito absolutamente nada. Fíjense que estas 3 actividades quedan perfectamente simbolizadas
el no tener ninguna preocupación de una vida, de la vida, y vivir la vida loca, lo podemos encontrar en 1 Corintios 15:32, 1 Corintios 15:32, que cita a la vez al profeta Isaías 22:13, donde dice: ahora fiesta y alegría, a matar vacas, a degollar corderos, a comer carne, a beber vino, a comer y a beber, que mañana moriremos. O también es una referencia, también algo similar a lo que encontramos en el libro del Eclesiastés, en el 8:15. El único bien del hombre es comer y beber y alegrarse. Eso es lo que dicen. Y también esto era muy típico ya les dije, en Séneca, en el libro del Gilgamesh, en Eurípides, en varias personas. Era esta misma filosofía. Hay gente que está destinada solamente para el vientre. Y para esta gente que ha vivido sin Dios, pues van a ver a Dios como el aguafiesta. Todo está bien hasta que Dios dice: estúpido, ven para acá. Hermanos y hermanas, que por medio de tu trabajo veas la bendición de Dios. Que tu trabajo no vaya contaminado, que no sea fuente de injusticia para otra persona. Comparte lo poquito que Dios te regala con otra persona que es quizás no tan afortunada como tú, y verás cómo la bendición alcanza para todos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.